Familia, amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendecido día para todos. Por aquí hoy martes para hacerles otro videito, otras historias, otras cositas que me pasaron a mí en estos más de 12 años. Les quiero contar que todavía sigue la situación tal como la dejamos. No hemos hecho nada jurídicamente esperando a ver reacciones de medios de comunicación y el testigo aquel, pero no se han pronunciado, no ha pasado nada. Pedirles disculpas porque últimamente he estado congestionado de la garganta, como lo han notado en los últimos videos. Esto de pronto de acuerdo a los virus que están saliendo, bueno, todo lo que está pasando, entonces pues se congestiona uno y por eso la garganta, eh, la congestión de la garganta. Les quería contar que hay mucha gente que me ha preguntado que cómo hace para obtener mi libro. Les contesto, pero igualmente no me vuelven a decir nada. De pronto, no sé qué problema tengan económico. Bueno, no sé, igual son 20.000 pesos que uno dice que pues no es mayor cosa. Pero pues a veces es complicado y no se tienen los 20.000 pesos para obtener el librito. Entonces, quiero decirle a todas estas personas que de todas maneras solamente comuníquense conmigo y de una u otra forma les hacemos llegar el libro a voluntad lo que las personas quieran dar por el libro para que tengan, si quieren tener la historia. Entonces les daré como las facilidades para que puedan tener el libro. Ofrézcame por el libro y no hay ningún problema y así lo hacemos llegar. O ustedes lo recogen como les quede conveniente. Bueno, estas historias que les estoy contando causan muchas incredulidad, no creen, porque, porque difícil que lo que me pase o lo que me cuentan pase en la vida real, y realmente pasa. Hoy les voy a contar una, es cortica, pero de pronto da tiempo para contarle otra más, porque son muchas. Bueno, esta, en un poco de burla, pero muy trágica. Un día hablando con unos internos ahí en la modelo, uno de esos dijo, bueno, el motivo por el cual estaba eran hurtos. La gran mayoría eran personas que entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían de la cárcel porque se acostumbran a eso, a vivir de eso, de estar robando, y si los cogen pues van y pagan 2, 3 meses de cárcel y vuelven a salir. Ese es el rol de los de los que les gusta la plata fácil. Y el delito es hurto o porte ilegal, que por lo general es que los cogen con las armas haciendo los delitos. Así no hagan el delito. Eso es una modalidad que hay, ¿no? Dos individuos llegan a un establecimiento y van a robar, pero la policía los coge infragantes y no alcanzan a robar. Entonces el delito no es hurto porque no fue consumido, no fue hurto, pero sí porte ilegal o tentativa de hurto, pero lógicamente esta tentativa no da cárcel, el hurto sí, el porte ilegal con más veras. Entonces lógicamente por lo general llegan por porte ilegal. Fácil para ellos quitarse en un delito de esos, en una fiscalía, eso es lo más fácil del mundo, la plata hace todo. Este señor, dentro de su delito que fue hurto, sabía que se iba a ir en cualquier momento, no tenía enemigos, no tuvo problemas en la cárcel, la gran mayoría pasa así. Entonces entran y salen. Para ellos es normal que pase eso, mejor dicho.
Pues este señor en burla nos dijo, yo he cometido delitos graves, pero pues no me han cogido. Dentro de esos ha matado gente. Dentro de esos muertos que tuvo, los primeros muertos, cuenta él, los primeros muertos que tuvo él, fue el padrastro. Dijo, no, yo a uno de los primeros que me eché fue a mi padrastro. Entonces él empieza a contar la historia y dice, ¿cómo así su padrastro? Sí, porque el hijo de tantas le daba muy mala vida a mi mamá, era un borracho, le pegaba a mi mamá, le pegaba a un hermanito que tenía más pequeño, vicioso. Prácticamente la mamá lo mantenía porque era un vago. Bueno, en fin, son de estas personas que de pronto el son de padrastros es para muchos mal visto porque son peores personas vividoras, personas que únicamente están con la persona por utilizarla y sacarle lo poco que tenga. Y si la señora está enamorada del tipo, pues lógicamente esa es una vida agradable para estas personas. Nos contaba también lógicamente el señor. Decía, no, hermano, yo al primero que me eché fue a mi suegro, perdón, mi padrastro, pero entonces el pensado era que después de que yo lo matara, en dónde lo iba a meter, dónde lo iba a enterrar, porque todo el mundo se daba cuenta. Él vivía por allá en las lomas del suroccidente de Bogotá, del suroriente de Bogotá. Entonces dijo, imagínese que tengo a mi padrastro protegiendo que los carros no se vayan al abismo en las montañas de la salida de Bogotá. Así dijo él. Pues todos soltamos la risa y preguntamos, ¿cómo así? ¿Cómo así protegiendo de que los carros no se vayan a un abismo? Dijo, sí, porque vea, yo ya lo tenía en mente cómo lo iba a hacer, pero estaba esperando que se dieran los acontecimientos, que se dieran los momentos que estaban pasando. Pero nosotros seguíamos intrigados, ¿cómo así? Si ellos son sicarios, son personas que viven de eso, de matar a las personas y cobrar y en fin, no matan por ir a robar, por ir a hacer un hurto. Bueno, dijo, no, lo que pasa es que a mi padrastro, si lo mataba, tenía que saber en dónde lo iba a enterrar para que no se supiera quién lo enterró o cómo lo desaparecieron. Hasta para mi misma mamá, decía él, porque iba a sufrir que no apareció su compañero después de un tiempo. Entonces todo eso era maquinado. Pero él mismo nos decía que dentro de su maquinada, dentro de su plan, no era con los cinco sentidos. Estas personas tenían que estar drogadas, tenían que estar con licor, tenían que estar inyectadas, tenían que estar empepadas, tenían que hacer algo para cometer lo que cometió. Y lo que cometen, porque realmente quitarle la vida a una persona, eso no es de una persona con los cinco sentidos. Muchos lo hacen por plata, por sicariato, pero ya les contaré la historia de varios sicarios que estuvieron en la cárcel y después ya no existieron. Esa es la vida de un sicario. Bueno, según la cárcel, no es que yo conozca, sino es la vida del sicario en la cárcel y cuentan y cómo terminan. Bueno, este señor se ganaba su plata así, haciendo eso, delinquiendo. Y dentro de sus primeros fue el padrastro. Él dice que compró un fierro para hacer sus delitos, para hacer sus hurtos, para hacer sus cosas. Compró un fierro. Este fierro, según llama el fierro, era un revólver. Los tiros en esos sitios de por allá, nos cuenta él, suenan a la madrugada y eso es lo más normal del mundo, que suenen tiros por allá en esos sitios. Ajustician gente,
gente que dispara para evitar que roben casas, bueno, en fin, cantidad de cosas, pero se escucha mucho en esos sectores de por allá los tiros. Entonces él lógicamente escogió un día, madrugada, cuando su padrastro venía para su casa, borracho, tomado, drogado, no sé cómo venía ese día, comenta él. Pero sí, siempre llegaba tronado, que llaman ellos. Pues él lo estaba esperando con su revólver, con su fierro. Cuando subió la loma, había un pedazo como de potrero antes de llegar a la casa. Como unas 2 cuadras, dice él, antes de llegar a la casa. Y eso eran subidas, pelados, peladeros por allá porque no eran calles pavimentadas. Lo que es el sur de Bogotá arriba. Yo no conozco mucho, pero él nos contaba y sí, se ve en muchas partes así. Pues este tipo lo esperaba en este potrerito que había. Eran unos lotes abandonados, pero eran cerca de la casa donde él vivía. Una casita, lógicamente, entre paréntesis, porque eran, eran ramadas, eran cosas de lata, eran muy pobres. Entonces, este tipo esperaba al padrastro. Cuando llegó, cuando cogió ese destapado, ese potrero, pues salió de entre una pared, entre una cuadra donde estaba escondido, le pegó 2 tiros en la cabeza. Pero a él no lo podía dejar ahí, que iban a investigar y la mamá iba a sufrir y un montón de cosas. Entonces el tipo lo mató. Pero él ya tenía su plan. Cerca de ahí, él dice que son carreteras vía Villavicencio, antigua salida de Villavicencio, Bogotá, Bogotá, Villavicencio, pero él cuenta así, él cuenta la antigua vía Villavicencio. Allá en ese tiempo colocaban unas canecas de esas donde viene el aceite, donde viene, por lo general viene ese aceite, de esas de 55 galones metálicas, y les echan arena y les echan peso, las pintan de amarillo y negro y las dejan en los sitios en donde hay abismos para que los carros con el reflejo de las luces sepan que ahí hasta ahí llega la carretera y de ahí para allá es un abismo, entonces voltean. Eso lo hacían antiguamente en estas vías. Hoy en día colocan lo que llaman famosos maletines de esos plásticos de fibra de vidrio pintados llenos de arena. Pues este tipo ya tenía maquinado su plan. En esas cuadras hacen sus arreglos, construyen, gente que tiene sus modos, entonces estaban haciendo una obra y él ya había, con otro compinche que sabía sus fechorías, ya habían acumulado o le habían comprado o le habían regalado un poco de concreto, concreto con el que construyen, cemento, piedra. Pues este señor, en un triciclo de esos que utilizan como para transportar cosas, triciclo de bicicleta pero con su espacio, pues ahí echaron al muerto, ahí echaron al padrastro de este señor. Y era cerca de ahí, él comenta, era cerca de ahí, y lo llevaron y llevaban la caneca ya la habían pintado de amarillo y negro, iba la caneca desocupada y en un lado llevaban concreto, llevaban arena, piedras. Pues mire la mente de este tipo, de llevar a su suegro muerto, echar un poco de piedra y un poco de arena de recebo, luego meter a esta persona, a este ser humano ya muerto, el padrastro de él, meterlo como si fuera también concreto, como si fuera piedra, recebo, meterlo entre esa caneca,
ya ubicada en el sitio donde iba a quedar, porque eso después iba a pesar, y después le echó concreto a esa caneca, le pegaba a la caneca para que chupara el concreto, como si estuviera fundiendo una columna, como si estuviera construyendo un muro, pero era una caneca. Como eran de metal, lógicamente esas canecas resisten eso. Pues enterraron ahí a este señor en concreto y dejaron la caneca a la orilla de la carretera porque ahí enseguida había un abismo y para prevenir, entonces colocaron, ahí habían más canecas de esas, pero lógicamente él, para ocultar su delito, colocó esta otra caneca, pero el que estaba metido era el padrastro ahí. En son de burla él lo decía, a mi padrastro lo tengo cuidando, protegiendo de que los carros no se vayan a ir al abismo en las montañas saliendo para Villavicencio. Entonces mire hasta qué punto una persona tenga un pensamiento de desaparecer a otra, cometer su delito. Uno se pone a pensar, hombre, es el pensamiento de una persona delincuente que acaba con otra, pero al mismo tiempo quería como hacerle un bien a la mamá, como un bien a la persona que quería que no sufriera, que no, que no se aprovecharan de ella, que no le pegaran, o sea, mira hasta qué punto una persona puede llegar a hacer mal para hacerle bien a otras. Entonces el padrastro de este señor está dentro de una caneca llena de concreto, protegiendo de que los carros no se vayan al abismo. Eso era como en son de burla, después nosotros pues no podíamos de la risa y en la forma en que él lo contaba, en la forma en que él expresaba esto. Pero es delicado porque es un ser humano y... Pero bueno, eso nos contó este señor de su padrastro. Allá lo tenía. No estaba en la cárcel por ese delito, pero allá lo tenía y era un secreto de esas dos personas. El que le ayudó porque era un compinche que hacía sus cosas y él que quería librar a su mamá de esta persona. Y lo hizo. La señora se enteró después, él cuenta, la señora se enteró y sufrió y lloró porque no apareció y dicen que lo mataron, que lo desaparecieron, que se fue con otra mujer, o sea, hay muchas cosas, entonces a ella no le quedó claro exactamente qué pasó con esta persona. Pero esa es la vida. Él hizo justicia para que su mamá no sufriera. Y esta persona ni siquiera una santa sepultura le hicieron porque está por allá. Esa es una de las historias dentro de burla, trágica, lamentable, afortunada. Quién sabe cómo se le puede determinar cada persona. Nos quedó un poquito de tiempo contando esta historia. Hay otra historia de una persona que llegó a la cárcel. Era un muchacho muy joven, pero cometió un homicidio al cual le pagaron por ese homicidio. O le iban a pagar por ese homicidio. Pero lo cogieron. Cometió el homicidio, pero lo cogieron. Entonces él llegó a la cárcel. Pero en el momento en que él llega a la cárcel, los que lo mandaron a hacer ese delito, a cometer ese homicidio, le iban a pagar, como a cualquier sicario, lógicamente. Pero ellos temían y tenían la duda de que de pronto esta persona, estando preso, pues iba a hablar, iba a contar quién
¿Quién le mandó a cometer ese homicidio? ¿Quién estaba atrás de ese homicidio? ¿Por qué estaban haciendo ese homicidio? ¿Cuánto iban a pagar? ¿Cuánto le pagaban? Bueno, en fin. Entonces, lógicamente, esa es la vida de un sicario. Lógicamente, estas personas dijeron, no, este señor no puede quedarse en la cárcel. Pero en ningún momento pensaron en sacarlo de la cárcel. Sino pensaron fue ajusticiarlo en la cárcel. Cuentan porque no se supo cuándo, pero cuentan que a la cárcel llegaron varias personas a visitar un sábado a diferentes internos y dentro de esos esta persona fue señalada y fue pagado para que lo mataran dentro de la cárcel. Desafortunadamente, muy joven, y él quería, yo nunca hablé con él, fue otra persona y nos contó la vida de esta persona que llegó. Y él nos dijo, van a matar a un chino, esta semana van a matar a un chino joven que llegó. Y es un sicario, pero lo van a justiciar así, 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 así. No nos dijo cuál era ni nada, sino ya después supimos que era un muchacho joven y que lo había matado. Sí lo habíamos visto, lógico, y había llegado hace poquito a la cárcel. Pero ese fue el destino que tuvo ese sicario. Y es un sicario que no había, yo creo que no había matado mayor cantidad de gente porque era muy joven. Pero por la plata que le iban a dar, humilde, porque nos cuenta el amigo que también era, también de pronto un trabajador así, un sicario, una persona que vivía de eso. Y nos contaba que era un muchacho muy joven que tenía anhelos. En ese tiempo los sicarios siempre pensaban era en eso, en tener fierro, en tener moto y en darle una vida buena a su mamá, que es el ser que siempre tienen en mente los sicarios, tener una vida bonita para la mamá, que no sufra tener su nevera, su estufa, sus televisores, o sea, eso es lo que siempre piensa un sicario. En ese tiempo cuando uno hablaba con ellos. Estabilizar, mejorar la vida, mejorar una casa, tener una casa, comprar una casa. Esa es la idea de un sicario. Dentro de la cárcel se sabía, ¿no? Entonces este muchacho nos contaba el otro señor que estaba ahí, que este muchacho no llevaba muchos, la verdad, porque era muy joven. Era como su segundo o su tercer persona que iba a matar. Pero de pronto al principio no les pagan mucho porque necesitan ver, necesitan darse de cuenta que sí tiene agallas para matar, para... Entonces los homicidios que de pronto le mandan a hacer son muy poco pagos, muy, no son importantes para pagar tanta plata. En esta ocasión, sí, fue una persona, creo que fue un político el que mataron. Entonces, lógicamente, esas cabezas valen mucha plata, entonces, porque hay mucha cosa detrás de todo eso. Entonces, este muchacho se iba a ganar sus millones. Pero lo mataron dentro de la cárcel. En esa ocasión se cayó un túnel. Se cayó un túnel en la Modelo. Un túnel que estaban haciendo y se cayó y un día nos mandaron para arriba, para los pasillos, como a eso de las 9 de la mañana. Pitaron, entraron la guardia y todos para arriba. Entonces todo el mundo comentaba, se cayó un túnel, se cayó un túnel, se cayó el túnel, se cayó el túnel. Entonces los guardianes entran a mirar en dónde es el túnel, en dónde empieza de la cárcel hacia afuera. Entonces empezaron a buscar y a buscar y buscaban y ya llevaban más de una hora buscando por todo lado y no encontraban nada, no encontraban nada. O sea, eran rumores de que había un túnel, pero no lo encontraban. Pues después de tanto buscar y estar encerrados los internos y los guardianes abajo en el primer piso, por eso prohibieron celdas en el primer piso de las cárceles. Pues cuando sacaron los internos que vivían en los pasillos
del primer piso, 2 pasillos, y los mandaron a subir hacia los otros, hacia las otras celdas en el segundo y tercer y cuarto piso para dar espacio. Pues lógicamente empezaron a buscar estas celdas del primer piso, y en la última celda de un pasillo de estos estaba el hueco debajo del camarote, debajo de un camarote de madera estaba el hueco por donde se metían los internos a hacer el túnel. Por ahí mismo sacaban la tierra que la metían al baño, la tierra la metían al baño, le echaban agua en cantidades de agua, entonces la tierra con el agua iba soltando todo lo que era líquido, tierra, pero se desintegraba la tierra, que era tierra negra, tierra de grea, tierra, y era muy poco la piedra que quedaba, era muy poco la piedra maciza que con el agua no se deshacía. Entonces esta piedrita que quedaba, que era muy poca, la sacaban en bolsas y la metían a la basura poquito a poco en las canecas de la basura, entonces no se sentía de dónde salía la tierra que sacaban del túnel. Tendré que contarles también muchas cosas respecto a cómo trabajaban. Hoy en día no lo hacen, lógicamente, y si lo hicieron fue en ese tiempo. Y si yo cuento es porque pasó, ya hoy en día no pasa. Y si se fueron 21 internos por un túnel por debajo de la tierra, porque son personas muy astutas para trabajar, son personas muy inteligentes, se mete mucha plata en eso, son muchos los que trabajan, son muchos los que quedaron allá metidos, yo les conté. Y les contaré más de estos famosos túneles, que sí se fue mucha gente por ahí. Trabajaron para eso y lo lograron. Muchos no. Y como esta persona que les digo que mataron, inocente de eso, cuando descubrieron el túnel, después de tanto buscar y todo, pues se sabía que alguien había rumorado que había un túnel, pero de pronto no supieron quién. Pero este señor, que pagaron por la muerte de él, que era un sicario muy joven, que lo cogieron cometiendo su homicidio, lo mataron. Después de que salió la guardia, pasó todo esto. A este muchacho lo mataron y le escribieron un letrero en el pecho en donde decía por sapo. Pero realmente él no había sido el que había sapeado ese túnel, sino que tenía que buscar un pretexto, y se dio de que se cayó un túnel y preciso vieron que ya habían pagado por fulano, entonces lo mataron. Así fue la muerte de este sicario, como la de muchos sicarios, dentro y fuera de la cárcel. Pero, ¿qué pasa? Llegado el momento en que la gente de afuera pagó para que este señor cometiera su delito, su homicidio, y lo cometió, cumplió, pues tenían que pagar, porque eso también la gente lo hace. No van a decir que porque mataron al sicario entonces no le van a pagar, no. Llegaron a la casa de la mamá y le llevaron unas bolsas de plata y le dijeron: su hijo cometió y hizo esto y esto y esto y lo hizo por plata, y en la cárcel lo mataron por X razón. Listo. Pero él lo hizo por plata, por ayudarles a ustedes, y esto fue lo que se le iba a pagar. Y le dieron 12 millones de pesos a la mamá por ese homicidio en ese tiempo. Pues eso es lo que contó el señor y lo que contó la historia de esta persona que falleció, de este sicario. O sea, dejó bien a su mamá, entre paréntesis, pero su mamá se quedó sin su hijo. Y esa es la vida. Amigos, ya casi media hora del video.
Vendrán muchas más historias, les seguiré contando. Sé que les gusta porque ya me escribieron que les gustó las historias que estoy contando, que empecé a contar. Y así poquito a poco les seguiré contando. Esperemos que pase el tiempo y que se arregle mi situación y que se enteren quién fue el que cometió el homicidio por el cual estuve yo más de 12 años. Esa es la confianza y por esa la razón de estos videos, llegar a esa meta. Amigos, familia, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Nos veremos el viernes. Bendecido día para todos.